hablar de principio de legalidad en la función notarial no sería importante sin hablar de principio de legalidad. En la medida en que la función notarial es una especie, una subespecie, y el principio de legalidad es consustancial con el Estado de Derecho. Y para hablar de principio de legalidad es necesario abordarlo desde el punto de vista sociológico, histórico, filosófico, porque como lo dije, es consustancial con el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es una de las características del Estado moderno. El Estado moderno, producto de las revoluciones francesa y americana, tiene tres características. Uno, es un Estado democrático. Dos, es un Estado liberal. Y tres, es un Estado de Derecho. Y entonces, para abordar una de las características de Estado de Derecho, es necesario mirar de dónde nace, de dónde viene. Y necesariamente tenemos que ubicarnos en el medioevo, en las monarquías absolutas. Ese Estado monárquico absoluto que se sustentaba bajo unos pilares fundamentales. Uno, el de el origen del poder, el origen divino del poder, las teorías teocráticas del poder. Dos, el del poder ilimitado del monarca. Tres, el del poder irresponsable en la medida en que el monarca no respondía por sus actos. Cuatro, el de el origen hereditario y vitalicio del poder. Quinto, el de un mínimo de derechos y garantías para los súbditos. Sexto, el de un principio de desigualdad jurídica. Séptimo, desde un principio de privacidad en las decisiones del monarca. Todo eso conllevaba a lo que hablaba con tanta maestría el doctor Alfonso Vargas, conlleva al opuesto de la seguridad jurídica, que es la inseguridad jurídica. Y entonces, producto de ese Estado monárquico absoluto, abusivo, en donde el poder era despiadado, en donde la arbitrariedad era lo que reinaba en ese entonces, se producen una serie de movimientos sociales, filosóficos, culturales, en los siglos XVII y XVIII. Y entonces tenemos a las corrientes contractualistas que atacan el origen divino del poder. Dicen, no es Dios el origen del poder, sino es el hombre, a través del pacto, del contrato o del consenso, con Hobbes, con Rousseau y con Montesquieu. Y entonces aparece también con Montesquieu en el espíritu de las leyes esa teoría de que el poder no puede concentrarse en una sola mano, sino tiene que dividirse. Y entonces se le divide el poder al monarca. Y también aparecen la enciclopedia, la ilustración, y todo ese movimiento filosófico se traduce en un movimiento social que se llama la Revolución Francesa. Y es allí donde se construye ese Estado moderno. Y esa característica del Estado de Derecho, que es consustancial con el principio de legalidad, viene a reflejarse en que se tumba el ancien régimen, el antiguo régimen, la casa vieja, y es suplantada por una casa moderna, cuyos pilares fundamentales reemplazan a esos pilares del Estado monárquico absoluto. Y entonces el Estado de Derecho tiene un pilar. El origen del poder ya no es Dios, como en las monarquías absolutas, sino el origen del poder es el hombre, a través del pacto, a través del contrato social. Ya no es el imperio de la voluntad del rey, sino que se traduce en ese contrato que es la suma de voluntades de Rousseau. Y entonces la ley, como nos enseñaban en el primer año de Derecho, es la expresión de la voluntad general. La expresión de la voluntad general que tiene por mandato prohibir, permitir o castigar. Y entonces se suplanta la voluntad del rey por el imperio de la ley. Pasamos del imperio del rey al imperio de la ley. Y también esa característica de Estado democrático ya no es lo vitalicio y hereditario, sino que el rey, el poder, es electivo y temporal. Y ya no es ese mínimo de derechos y garantías, sino que aparecen las primeras cartas de derechos. La primera, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Posteriormente, entre guerras aparecen
los derechos sociales, producto de las filosofías socialistas, marxistas. Y ahora tenemos derechos colectivos y del medio ambiente. Y entonces ese pilar del Estado monárquico absoluto de mínimo derechos y garantías es suplantado por unas cartas de derechos y garantías. Y ese principio de privacidad es suplantado por el principio de publicidad. El Estado moderno se caracteriza por la publicidad de los actos del poder. Todo eso conlleva a que esa inseguridad jurídica que caracteriza al Estado monárquico absoluto sea suplantada por la seguridad jurídica que habló el doctor Alfonso Vargas. Seguridad jurídica que no es otra cosa sino la tranquilidad del individuo de que su persona y sus bienes están enmarcados dentro de un Estado de Derecho. Entonces, encontramos acá cómo aparece ya el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad decimonónico está concentrado en la ley. Y es la ley la que impera. Es el principio de primacía legislativa la que a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, la que gobierna los actos en la sociedad. Sabemos cómo el artículo 6 de la ley 153 de 1887, que ustedes muy bien manejan, decía que la ley es la que tiene primacía sobre la Constitución incluso. Decía que toda ley expedida con posterioridad a la Constitución se reputa constitucional, aun cuando parezca contraria a la Constitución. Eso decía la ley 153 de 1887, porque el principio de legalidad estaba enmarcado dentro del principio legislativo. Era increíble. Hoy ya no se concibe como una ley estaba por encima de la Constitución. En el siglo XX se da paso a la primacía constitucional, en la medida en que ya la Constitución no era concebida como un código de principios, de dogmas, algo como le digo a mis alumnos de constitucional, mucho tilín, tilín y pocas paletas. No, hoy la Constitución ya tiene un valor normativo vinculante. Por eso el artículo 4 de la Constitución de 1991 consagra ese principio de legalidad de una manera mucho más coherente, mucho más sólida, en el sentido de que la Constitución es norma de normas. Entonces, cualquier ley que contraría la Constitución puede ser inaplicada por cualquier funcionario público en la medida en que es el principio de legalidad el que está enmarcado dentro de la Constitución como norma de normas. Tenemos cómo a partir de este concepto de principio de legalidad se deriva el principio de la legalidad en la función notarial. Y quiero reiterar que son básicamente dos funciones primordiales las que competen a la función notarial. Uno es que el notario da fe de los actos de los particulares. Y dos, de que se convierte en una asesoría para los particulares. Y obviamente cumple con una función muy importante en lo que se llama la jurisdicción voluntaria. Pero esa función notarial deriva de un Estado unitario que a partir de 1886 empezó con una fórmula salomónica de Caro y Núñez, la descentralización. Ya no es ese Estado unitario rígido, centralizado, sino que es un Estado que empieza a descentralizar. Y a partir de acá empieza la descentralización administrativa, y con la Constitución del 91, en los artículos 210, 211, se hace mucho más amplia la descentralización funcional y por servicios, la descentralización administrativa, y una muy importante, la descentralización por colaboración, que es la que hacen ustedes, señores notarios, la descentralización por colaboración. Pero desde luego que esa descentralización por colaboración los enmarca dentro del principio de legalidad, no puede quedar al vaivén, a la arbitrariedad, a la discrecionalidad, sino que es una función totalmente reglada. Sobre este particular, la Corte Constitucional en sentencia C-863 del 2012 dijo lo siguiente: sin embargo,
esto no los convierte en autoridades administrativas en sentido subjetivo orgánico y por ende no pueden considerarse incluidos dentro de la hipótesis prevista en el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución, sino que de manera excepcional la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades. Entonces, en la descentralización por colaboración cumplen ustedes dos funciones: la función fedante, es decir, dar fe de los hechos, brindar la confianza, la seguridad jurídica que hablaba el doctor Alfonso Vargas, y la función de jurisdicción voluntaria y otros trámites como asesoría jurídica y muchas veces conciliación en donde no hay conflicto. Por eso, la función que cumplen ustedes es vital para los actos jurídicos de los asociados. Desde luego que ese principio de legalidad en el Estado Social de Derecho se cumple por los notarios, y voy a dar algunas reflexiones nada más, algunas normas. Por ejemplo, el artículo 6 del decreto 960 de 1970 dispone: en todo caso, el notario velará por la legalidad de tales declaraciones, velará por la legalidad de tales declaraciones y pondrá de presente las irregularidades que advierte. Aquí se le está diciendo, señores notarios, ustedes están inmersos dentro del principio de legalidad. No puede haber lugar a la discrecionalidad, sino que tienen que esas actuaciones de los particulares someterlos a la legalidad. El artículo 15 de la misma norma dice que el notario averigua los fines prácticos y jurídicos que los otorgantes pretenden alcanzar con sus declaraciones e indicará el acto o contrato con su denominación legal, si la tuviere. El artículo 17 del mencionado decreto señala que corresponde al titular notarial revisar las declaraciones que le presenten las partes, redactadas por ellas o a su nombre, para establecer si se acomodan a la finalidad de los comparecientes a las normas legales, de tal manera que ustedes están inmersos dentro de ese principio de legalidad. De otra parte, el notario no autorizará el instrumento cuando llegue a la convicción de que el acto sería absolutamente nulo, conforme con el artículo 1504 del Código Civil, según lo infiera bien del contenido de las declaraciones o bien de pruebas fehacientes o hechos percibidos por él. De esta manera ustedes están cumpliendo con una función muy importante en materia de principio de legalidad. Yo quiero terminar con una frase de uno de los tratadistas más insignes, que define el principio de legalidad de la manera que considero más apta a este escenario, y es el profesor Gustavo Zaglebski, en una obra muy importante que yo sé que la mayoría de ustedes conocen, se llama El Derecho Dúctil. En el Derecho Dúctil, Zaglebski define el principio de legalidad de la siguiente manera: el principio de legalidad expresa en general la idea de la ley como acto normativo supremo e irresistible, al que en línea de principio no es oponible ningún derecho más fuerte, cualquiera que sea su forma y fundamento, ni el poder de excepción del rey y de su administración, en nombre de una superior razón, ni la inaplicabilidad por parte de los jueces o la resistencia de los particulares en nombre de un derecho más alto, ni el derecho natural o derecho tradicional o derechos específicos o los privilegios sociales. La Constitución española, en su artículo 9, dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas. Este principio de reserva de ley entraña una garantía esencial de nuestro Estado de Derecho. Su significado último es el de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción del Ejecutivo y en consecuencia de sus productos normativos propios que son reglamentarios. Este es, entre comillas, un comentario del Tribunal Constitucional Español en la sentencia 83 de 1984.
el principio de legalidad en un Estado social de derecho, el cambio político de un Estado liberal de derecho fundado en la soberanía nacional y en el principio de legalidad, a un Estado social de derecho cuyos fines esenciales son, entre otros, el servicio a la comunidad, la garantía de efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales y la protección de los derechos y libertades, presupone la renuncia a teorías absolutistas de la autonomía legislativa. En consecuencia, la función notarial es desarrollo del principio de legalidad. En síntesis, en la sentencia C-863 se dice lo siguiente: de acuerdo con lo anterior, la reseña jurisprudencial, la actividad notarial es un servicio público, dado que constituye una labor destinada a satisfacer de manera continua y obligatoria una necesidad de interés general, como es la función fedante, sometida a un régimen jurídico especial. Su atribución a los notarios constituye una expresión de la figura de la descentralización por colaboración, la cual se presenta en los casos en que el Estado decide acudir al apoyo de los particulares en el desempeño de algunas de sus funciones, cuando el manejo exige el concurso de personas con una formación especializada. No sigo más, solo quería decirles que la función notarial es consustancial con el principio de legalidad y el principio de legalidad es consustancial con el Estado de Derecho, de tal manera que los particulares están sometidos a la Constitución y a la ley, y quienes desempeñan funciones públicas también están sometidos a la Constitución y a la ley, pero además responden por omisión o por extralimitación en el ejercicio de funciones. Por eso es que la ley 734 es aplicable cuando hay esta extralimitación, omisión en el ejercicio de funciones. Muchísimas gracias.